Bienvenidos a otro capítulo de Wake Up. En los primeros días del cine, por allá en el año 1896, los hermanos Lumière sacaron una película que se llamaba La llegada del tren a la ciudad. Fue impresionante ver que muchas de las personas que estaban en ese momento viendo la película, en una de las escenas cuando el tren se acercaba a la cámara, ellos sentían que realmente el tren los iba a atropellar, por lo que muchos se levantaron de sus asientos y salieron corriendo de la sala de cine. Esto nos hace pensar que muchas veces así actúa la ansiedad en nuestra vida. Terminamos teniendo temor de cosas que realmente no nos van a hacer ningún daño, pero que por dentro pareciera que hubiese una tormenta dentro de nosotros. Hoy quiero hablarte acerca de cómo vencer la ansiedad y te voy a compartir estrategias realmente efectivas para superarla de una vez por todas, porque quiero decirte, la ansiedad sí tiene solución y Dios es la solución. Hoy vivimos en la llamada era de la ansiedad. Vivimos en una sociedad ansiosa que quiere las cosas cada vez más rápidas. Mientras más rápido son las cosas, pues mejor en nuestra época. Por eso mucha gente vive llena de estrés y de preocupación. Sin embargo, el estrés es una respuesta natural del cuerpo a todas esas presiones que muchas veces recibimos de afuera. Hay un estrés que pues nos puede ayudar, hay un estrés que es negativo, pero la ansiedad siempre será negativa. La ansiedad termina siendo como una escalada del estrés en nuestra vida. La ansiedad nos lleva a ver un panorama realmente trágico de todas las cosas que están a nuestro alrededor y nos lleva a imaginarnos un futuro incierto, un futuro lleno de dolor, un futuro lleno de tragedias, un futuro realmente terrible. Pero quiero decirte de antemano que ese futuro no va a ocurrir en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque te estás imaginando un futuro sin Dios y ese futuro no existe, porque Dios siempre estará con nosotros, pues Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Quiero decirte que muchas veces la ansiedad se convierte en esa respuesta a esos pensamientos catastróficos que muchas veces nos inundan. Escuché de alguien decir que la depresión era exceso de pasado y la ansiedad era exceso de futuro. Y realmente yo creo que es así, porque la ansiedad empieza a tocar la puerta cuando empezamos a imaginarnos lo peor en nuestra vida, que nos van a despedir del trabajo, que no vamos a tener los recursos para cubrir las cosas necesarias, que las cosas van a salir mal en nuestra familia, que nos vamos a enfermar, que algo malo nos va a pasar o que nosotros pudiésemos hacer algo malo. Pero todos esos pensamientos terminan siendo patrañas y te lo dice alguien que pasó por un proceso de ansiedad de aproximadamente 3 años. A mí no me lo contaron, a mí no me lo dijeron, yo lo viví. Y por eso hoy puedo darte herramientas realmente útiles para que tú puedas superar la ansiedad. Dentro de la ansiedad, las personas pueden experimentar distintos tipos de síntomas, como por ejemplo taquicardias, temblores, sudoración, mareos. Hay personas que experimentan síntomas mucho más intensos, pero es porque la ansiedad puede presentarse en diferentes maneras. Pero quiero decirte que en Dios existe una solución. Todos esos síntomas que en algún momento yo viví, pues Dios me ayudó a superarlos y a entender por qué ocurrían, porque entender lo que está pasando es parte de la solución. Yo recuerdo que había momentos donde incluso las manos me temblaban, la mandíbula me temblaba, siempre mi corazón estaba palpitando y entonces en medio de ese proceso, en medio de la respuesta de lucha y huida, que forma parte de nuestro pues, sistema de defensa, yo recuerdo que en muchas oportunidades me medía la tensión o me colocaba un medidor para las pulsaciones. Entonces tratando de chequear para ver si algo malo me estaba pasando, hasta que llegó un momento donde la misma palabra de Dios me enseñó que por más que yo me afane, no puedo añadir un día a mi vida. Y a veces nos preocupamos tanto por cosas que nos pudiesen pasar que realmente nunca terminan pasando, porque todo eso que te estás imaginando pues es un engaño de tu propia mente, así como sucedió en la película de los hermanos Lumière. Tu mente te está mintiendo y te está diciendo que algo malo puede ocurrir cuando realmente tú tienes que recordar que Dios está en el cielo, está en su trono y Él sigue teniendo el control de todas las cosas. La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo y de nuestra mente a cualquier amenaza o cuando nos sentimos abrumados, incluso cuando no hay nada alrededor que nos diga que algo malo va a ocurrir. Es solamente nuestra mente haciendo interpretaciones de cualquier síntoma o de cualquier cosa que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Incluso quiero decirte que hay una ansiedad que puede ser temporal. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a presentar un examen en la universidad,
pues sentimos algo de ansiedad, o cuando te vas a declarar a la chica que te gusta, o cuando tienes alguna presentación muy importante, pues se puede sentir ansiedad, se puede sentir el cuerpo cómo está estresado, cómo está tenso. Sin embargo, cuando esa sensación de tensión se extiende con el paso del tiempo y pasan los meses y pasan los años, conozco personas incluso que han pasado años en ansiedad, 5 años, 10 años, 15 años. Ese futuro tampoco es para ti. Pero cuando se convierte en una ansiedad prolongada, es a lo que se denomina una ansiedad patológica. Todo esto te lo explico para que entiendas cómo funciona la ansiedad antes de darte la solución, porque parte de la solución es que tú entiendas lo que realmente está pasando. Ahora, es importante que tú sepas que esto no solamente puede afectar las emociones de la persona, sino que esas mismas emociones terminan somatizando y mostrándose muchas veces en el cuerpo como una reacción. Entonces, Pausides, ya me has hablado de todo esto y seguramente ya has estado investigando en YouTube, en Instagram o en Google, no lo sé, que por cierto te quiero recomendar que le pongas un stop a toda esa búsqueda que has estado haciendo en las redes sociales o en cualquier lugar, porque muchas veces yo en esa misma búsqueda me encontré con personas que lo que hacían era ayudarme a somatizar nuevos síntomas y a sentirme peor de lo que me sentía, porque hay personas que son muy catastróficas en sus explicaciones y terminan diciendo que si tú no haces esto te puede pasar esto, si tú no haces esto te puede pasar lo otro, te terminan diciéndote cantidad de síntomas que tú ni siquiera sabías que una persona con ansiedad podía atravesarlos, lo que termina también golpeándote aún más emocionalmente y llevándote a un mayor estado de temor, porque realmente es lo que se siente, es un exceso de temor, un temor irracional en nuestra vida, porque eso es irracional, porque no es algo que sea real, es algo que no está ocurriendo, que no va a ocurrir. Quiero decirte que del 100% de las cosas de las cuales nosotros tememos que puedan ocurrir en nuestra vida, el 90% no van a ocurrir. ¿Y qué pasa con el otro 10%? Te puedes preguntar. Pues posiblemente ocurra alguna que otra cosa, pero en una menor medida. Pero estoy seguro que todos esos temores que han abrumado tu corazón, pues ninguno de ellos ha ocurrido y no van a ocurrir porque no son verdad. Yo sé que todas esas sensaciones pueden ser incómodas, las sensaciones físicas y emocionales pueden ser muy incómodas, pero no son peligrosas y tampoco se van a perpetuar en tu vida. Claro que no. Hay un camino, hay una ruta que nosotros podemos seguir para encontrar la solución. ¿Qué dice Dios acerca de la ansiedad? Pues la Biblia menciona una y otra vez versículos acerca de la ansiedad. La Biblia dice que echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay otro versículo que dice, por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados, sino más bien presentemos delante de Dios nuestras oraciones con acción de gracias, hagamos nuestras peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y guardará nuestro corazón, que es donde se siente la ansiedad, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí el Señor traerá paz. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Lo contrario a la ansiedad no es la paz, porque muchas veces, Señor, yo quiero tener paz, decimos en la oración. Pero realmente lo contrario a la ansiedad no es la paz, sino la confianza. Necesitamos aprender a confiar. Muchas de las personas que pasan por procesos de ansiedad tienen problemas con su confianza en Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, que Él tiene cuidado de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestro futuro, y que pase, lo que estás viviendo ahora es temporal. Hay muchas esperanzas para nosotros. Créeme, voy a compartir contigo las estrategias que a mí me funcionaron para romper con el ciclo de la ansiedad. Pero antes de eso, si te está gustando este video, quiero pedirte que le des like y que te suscribas a este canal porque estaré compartiendo información muy valiosa contigo para ayudarte a crecer en todas las áreas de tu vida. Las estrategias que te voy a compartir no fueron sacadas de un libro, no fue algo que yo leí, no fue algo que alguien me contó, fue algo que yo mismo viví y que en el proceso Dios me fue mostrando cuáles eran los cambios que yo tenía que hacer en mi vida para encontrar la verdadera solución. Incluso quiero decirte que yo no tuve necesidad de ir a un psicólogo ni de tomar algún medicamento. Con esto no quiero decir que alguna persona no pueda necesitar alguna de estas dos cosas, pero quiero decirte que en mi caso fue posible ser libre completamente de la ansiedad sin necesidad de ninguna de estas dos cosas. La primera estrategia que te quiero compartir
es la de la oración. Para mí fue una de las estrategias más importantes porque en esos momentos cuando me sentía abrumado, yo podía ir a la oración y podía pasar un buen tiempo en ese lugar, colocaba alabanzas, colocaba música que me ayudara a conectarme con Dios. Y en ese momento lo que hacía era hablar con Dios acerca de cómo me sentía, de lo que estaba atravesando, de lo que estaba viviendo. Y mientras pasaba el tiempo en la oración, yo podía sentir cómo la paz iba llegando a mi vida, cómo Dios iba fortaleciendo mi vida, cómo en esos momentos Dios me mostraba que estaba conmigo. Había momentos donde lloraba profundamente, donde sentía muchísimo temor, pero la oración se convirtió en un refugio donde Dios me hacía saber que todas las cosas iban a estar bien. Y realmente al final todo salió bien. Y así va a suceder en tu vida. Todo va a estar bien. Pero tienes que aprender a confiar en Dios. Y una de las maneras para aprender a confiar en Dios es en la oración. Cuando oramos, le estamos diciendo, Dios, yo confío que tú tienes el control. Yo confío que ninguna tragedia va a ocurrir en mi vida. Y mi vida está en tus manos. Lo que tú decides hacer con mi vida está en tus manos. Cuando yo entendí que mi vida no estaba en mi mano, sino que estaba en la mano de Dios, en ese momento empecé a sentir también paz. Fue algo progresivo. Vuelvo y te digo, en mi caso, yo pasé aproximadamente 3 años en este proceso. No quiere decir que si tú estás empezando a pasar por este proceso, lo tuyo tenga que durar 3 años. No, en mi caso fue así, pero creo que fue una experiencia para poder ayudar a las personas que hoy quieren ser libres también de la ansiedad. Una vez leí algo que dice que en el mismo lugar no puede estar el agradecimiento y la ansiedad. Incluso se hicieron estudios acerca de esto, lo puedes buscar en Google, estudio acerca de la gratitud y la ansiedad. Y te vas a dar cuenta que las dos no pueden convivir. O estás agradecido o estás ansioso. Cuando comenzamos a agradecerle a Dios, también empezamos a ver las cosas de una manera diferente y nuestra mente empieza a percibir todas las cosas buenas que están a nuestro alrededor y a romper ese patrón de pensamiento negativo que nos ha venido acompañando por tanto tiempo. La segunda cosa que a mí me ayudó muchísimo fue leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una fuente de esperanza. Mira, con tantas malas noticias que hoy hay alrededor, tú te metes en las redes sociales y cuando estás en las redes empiezas a ver cualquier cantidad de noticias, cualquier cantidad de información que puede abrumarte. Sales a la calle y malas noticias, a veces en tu casa hay malas noticias, pero cuando vas a la Biblia se convierte en una fuente de esperanzas. Y una de las cosas que tuve que trabajar en mi vida, escucha, esto es un proceso de transformación. Por eso hay personas que pasan tanto tiempo en esta zona, porque esto es un proceso y si nosotros no permitimos vivir ese proceso, pues esto se puede prolongar por un tiempo. Entonces, mientras más llenes tu mente de la palabra de Dios, que es una palabra de esperanza, tu mente se va a ir vaciando de todos esos pensamientos catastróficos. Yo hice algo. Cuando venía un pensamiento a mi vida de que las cosas iban a salir mal, inmediatamente en mi pensamiento empezaba a recordar versículos que había aprendido. Por ejemplo, venía un pensamiento de que iba a enfermar, de que las cosas iban a salir mal, de que mi familia iba a estar mal, de que mi vida se podía acabar en cualquier momento. Y en ese momento venía la palabra de Dios a mi mente y decía, Dios tiene planes para mí de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. En otro momento de mi vida incluso sentí que me estaba volviendo loco con todo lo de la ansiedad, porque es uno de los síntomas más comunes de la ansiedad, sentimiento de que estás perdiendo el control, de que estás perdiendo la cabeza, de que están abrumando, ya te están sobrepasando, inundando todas las cosas alrededor. Y en ese momento venía un pensamiento de la palabra de Dios, esto no está pasando porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es un Dios de paz y vive en mi corazón. Entonces vas a tener que hacer un cambio. Incluso lo leí en uno de los libros del doctor Derek Prince, donde él decía que él pasó por una etapa de depresión y él tuvo que hacer el cambio de esos pensamientos negativos a esos pensamientos correctos. Y vas a tener que empezar a hacer ese cambio. En vez de pensar que te vas a enfermar, sustituye ese pensamiento por un pensamiento de la palabra de Dios. En vez de pensar que lo peor va a ocurrir en tu vida, recuerda que Dios te guarda a ti y guarda a tu familia y habla la palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios y estoy seguro que eso va a ir con el paso del tiempo cambiando ese chip de pensamientos negativos que se ha metido en tu cabeza. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra manera de pensar. La tercera cosa que te quiero recomendar es que dejes de ver videos en YouTube. Parece loco porque tú te lo estoy diciendo desde YouTube,
pero vas a tener que frenar esto. Llegaste aquí porque seguramente estabas buscando videos acerca de la ansiedad, pero vas a tener que frenarlo porque vas a encontrar una gran cantidad de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de personas que atravesaron también por procesos de ansiedad y créeme que no todos los que te hablan en las redes sociales te van a dar esperanza con respecto a este asunto. Muchas personas pues te van a llenar de preocupaciones, te van a hablar de nuevos síntomas, te van a hablar de mil cosas que tienes que hacer cuando realmente la salida está más cerca de lo que crees. Quiero decirte que si estás siguiendo a personas que todo el tiempo te llenan de contenido acerca de la ansiedad, pues ponle una pausa por un tiempo porque no lo necesitas, no necesitas llenar tu mente todo el día con información acerca de la ansiedad. Necesitas información que te llene de esperanza, que te llene de fe. Tú necesitas saber que realmente te encuentras bien y que las cosas van a estar bien en tu vida. Eso es lo que viene para ti, tiempos de confianza y tiempos de paz. Esto del apoyo es sumamente importante. En mi caso, yo conté con el apoyo de mi esposa, que cada vez que venían esos pensamientos y todas esas sensaciones, yo iba hasta donde ella estaba y yo le era sincero y le decía, mire, estoy teniendo pensamientos de este tipo, estos pensamientos me están abrumando, siento que me estoy descontrolando, siento que algo está pasando en mí. Era impresionante cómo cuando hablaba con ella, inmediatamente bajaba toda esa sensación de ansiedad, aparte de que ella oraba por mí y eso me fortalecía muchísimo. Si tú no cuentas con alguna persona cercana, pues yo te recomiendo que puedas conectarte con una iglesia donde compartan de verdad la palabra de Dios, den mensajes de esperanza, puedes ir donde un pastor, puedes ir donde un psicólogo, una persona que realmente esté capacitada para escucharte. Si no, puedes acudir a un buen amigo, a un familiar, solo necesitas a alguien que tenga la capacidad de escuchar sin juzgar, sino apoyarte en este proceso, porque cuando lo hablamos, en ese momento, de una forma impresionante, parece que nuestro sistema nervioso se aquieta. Cuando exponemos las cosas, nos damos cuenta que no son tan peligrosas como pensábamos y que realmente todo ese temor era un engaño. Enfrenta el temor. Vas a tener que enfrentar esos gigantes que atemorizan tu vida. Si hay algo que, por ejemplo, te está causando mucho temor, vas a tener tarde o temprano que enfrentarlo. He conocido personas que han tenido problemas con la fobia social, pues vas a tener que enfrentarlo en algún momento. Eh, yo cuando lo enfrenté mis temores, yo lo hice de una manera directa. Yo di pasos grandes para enfrentar este temor. Hay personas que quizás les gusta ir más lento. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a subir a un ascensor, que tenga temor a los espacios cerrados, pues de pronto esa persona un día entró y luego se salió rápidamente, otro día se paró frente a un ascensor solamente a mirarlo y fue poco a poco, hasta que llegó el momento donde se subió en el ascensor y en distintas oportunidades subía y bajaba hasta que venció el temor. Escucha, vas a sentir temor, pero tienes que enfrentarlo porque de esa manera te vas a dar cuenta que lo que estás atravesando no es peligroso, para nada es peligroso. En mi caso, yo lo hice con algo que algunos llaman inundación. Yo enfrenté al temor y recordé que cuando David enfrentó a Goliat, David corrió hacia Goliat y lanzó la piedra. David no se quedó parado esperando que Goliat lo atacara. David fue hasta Goliat y enfrentó el temor. Si necesitas ayuda para enfrentar algún tipo de temor, pues yo puedo ayudarte. Puedes darme un comentario acá abajo y te lo estaré respondiendo lo más rápido posible para que tú puedas estar acompañado en este proceso y puedas saber que hay una salida. Quiero recomendarte también que si tienes que hacer cambios importantes en tu vida, no los dejes a un lado. Si tienes cosas que arreglar, por ejemplo, en tu matrimonio, si tienes cosas que perdonar, cosas que arreglar con tus padres, cosas que arreglar del pasado, yo te quiero invitar a que tú lo arregles. Porque todas esas cosas que vamos arreglando en el camino son parte del cambio que nos van a llevar a ser libres de la ansiedad. Realmente este tema puede ser muy, pero muy extenso, pues yo pudiese grabar videos y un canal completo acerca de la ansiedad, pero quiero decirte que puedes empezar arreglando también todas las cosas que tengas que arreglar. Si debes perdonar, empieza a hacerlo. Si debes salir de la soledad, involucrarte, por ejemplo, en una iglesia, comenzar a asistir a una iglesia, hazlo. No te aísles. Cuando vengan esos ataques de pánico, enfréntalos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Enfréntalos.
no son peligrosos. Sé todo el temor que pueden generar, sé la angustia que pueden generar, pero no son peligrosos. Quiero decírtelo una vez más, no estás en peligro, estás bien y vas a estar bien. Quiero decirte que la ansiedad no es peligrosa. Puede ser muy incómoda en tu vida, pero no es peligrosa. Quiero decirte que la ansiedad es una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida, definitivamente. Podrás hacer muchos cambios que te van a ayudar a tener una vida totalmente distinta. Como una recomendación adicional, quiero recomendarte que pues si puedes salir y caminar al aire libre, ir al gimnasio, tener buenas relaciones con las personas, hazlo, hazlo. Sal de esos ambientes que muchas veces te llenan de preocupación, de angustia. Si estás en una relación que te está haciendo daño, vas a tener que arreglar muchas cosas en tu vida que quizás en algún momento determinado no habías querido arreglar, pero vas a tener que arreglarlas. Hoy es el día y este es el mensaje que quiero darte. Empieza a arreglar tu vida. Y arreglar tu vida no se trata de arreglar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Como un mensaje final, quiero decirte que todo va a estar bien. Una vez más quiero decirte, todo va a estar bien. Lo que estás pasando no es peligroso. Dios está en el control, Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu salud, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de tus hijos, tiene cuidado de tu matrimonio, tiene cuidado de tu futuro, tiene cuidado de tus planes, tiene cuidado del país donde vive, tiene cuidado de todo. A Él no se le escapa nada de las manos. Y tú no serás la excepción. La Biblia dice que estamos en el hueco de la mano de Dios y todo va a estar bien. Créeme, todo va a estar bien. Cuenta con nosotros en medio de este proceso que estás atravesando, porque lo vas a superar y tú también vas a ser un testimonio, así como hoy yo lo soy, de cómo ser libre de la ansiedad. Te dejo esa.